una inversión baja en carbono. Entonces empezamos a tratar de estudiar el tema. Y bueno, lo primero que vimos es que en términos de generación de emisión de carbono en América Latina es bajísimo cuando se compara con el resto del mundo. Entonces, porque la base disponible es baja. Podría haber otras tasas de utilización de otros recursos. Seguramente uno podría poner de alguna manera el peaje, el precio de la entrada a un parque nacional es de alguna manera es una tasa ambiental, ¿no? Porque es la tasa de utilización de un recurso natural no renovable, ¿no? y con algunas características particulares, casi de bien meritorio. Entonces, eso, pero sinceramente lo que puedo hacer es seguir haciendo y zanateando. No, lo que pasa es que de tratamiento de cuero, utilizando las aguas limpias de determinados lugares, digamos, de lagos. Bueno, allí no se aplica ninguna tasa. Sin embargo, en Europa les sale fortuna tratar el cuero. Está bien, hay una situación de la ambiental, pero tiene la América Latina totalmente deteriorando el ambiente, nadie les cobra nada, no ingresa nada, los países de América Latina se tienen no solo, digamos, porque no se ingresa una compensación por ese deterioro del ambiente, sino las consecuencias en salud y demás que generan que sería otro tema, ¿no? Muchas gracias. Hay otra pregunta por acá. Si bien tenemos tiempo hasta el otro y como decíamos, tampoco vamos a exigir a Juan Pablo Rivera, le pido que por favor vamos a hacer una pregunta más y gracias. De la mejor manera posible sobre una placa que pusiste muy interesante que tenía que ver con cómo aprovechar los precios de las commodities, que seguramente se van a mantener por mucho tiempo, pero digamos no podemos tomar esto como una variable que se va a mantener en el tiempo eternamente. Y yo supongo que lo dijiste un poco en el sentido de un libro de un famoso economista que se llama La maldición de las materias primas, ¿no? O algo parecido. Yo digo, ¿estamos verdaderamente en Argentina aprovechando los precios de las commodities, teniendo en cuenta, por ejemplo, que no están ayudando a que diversifiquemos la
la economía, entre otras cosas, porque en el año 2010 5 productos representaban el 40% de las exportaciones y en el 2011 5 productos representan el 47% de las exportaciones, con lo cual estamos recreando las peores previsiones del estructuralismo cepalino de Furtado y Prebisch, en el sentido de que estamos agudizando la dependencia de las materias primas. Pero además pasan otras cosas, como por ejemplo que no sé si las estamos aprovechando para bajar la pobreza, teniendo en cuenta que venimos creciendo a tasas asiáticas, estamos con una presión impositiva de niveles europeos, pero tenemos una pobreza de niveles, no te digo africanos para no exagerar, pero que se plantan en el 30% si uno tiene en cuenta los datos de inflación que manejan hasta el sector público cuando adecúa los salarios de las comisiones colectivas de trabajo sobre la base del 20%. Y me parece que por ahí tampoco las estamos aprovechando, teniendo en cuenta el problema de competitividad que estamos teniendo, no solo por la enfermedad holandesa que vos muy bien señalaste, sino también por la inflación que se viene acumulando. Y también, para terminar y no ser muy larga la pregunta, no sé si estamos aprovechando muy bien los precios de las commodities cuando vemos lo que pasa con el coeficiente de Gini, que muy bien marca la desigualdad más que la pobreza, ¿no? En Holanda no hay pobreza, pero sí hay desigualdad. Entonces es otro problema que me parece que tampoco lo estamos resolviendo muy bien, teniendo en cuenta lo que vos dijiste, en el sentido de que el sistema tributario más bien complica que la política redistributiva más que resolverla. No sé si contestarte, no sé qué contestarte, pero es un comentario muy completo. A ver, indudablemente Argentina ha parecido, visto, vuelvo a decir, tenía que salvar de esto lo posible. Argentina ha logrado apropiarse de gran parte de la renta, o sea, de gran parte de la renta generada por el aumento de los precios. El sector público argentino lo ha gastado de distintas maneras, seguramente. Lo que pasa es que, claro, con una distribución muy sui generis, nosotros solemos hacer las cosas sui generis, ¿no? La Constitución dice la renta del suelo es, no quiero meterme en el tema, es de las provincias. Entonces, tiene las regalías, ¿no? Pero después de eso te aparece una política federal que te pone la atención, te pone un límite, y eso es un límite de la regalía, por lo cual lo que uno hubiese imaginado en cualquier, si lee la Constitución nada más, que eso depende de las provincias, se lo lleva también el gobierno central, ¿no? Se lleva una gran parte del gobierno central, eso tiene un límite. O sea, pero todos parecieran estar comiendo, todas partes del sector público de alguna manera están aprovechando esta mejora en la renta. Yo, en ese sentido, te diría, me parece que por el lado de los ingresos debe haber, me pierdo, pero hay un aprovechamiento importante de lo que es la mejora de la rentabilidad de la Argentina. Uno puede discutir por el lado del gasto, pero puedo discutir yo por el lado del gasto en la primera reunión de la selección del presupuesto público. Yo lo digo para ustedes, se van a cargar ustedes en los días, pero no obstante, por el lado de los ingresos me parece que el sector público, voy a usar una palabra que es discutida en esta presentación, es si se apropia, si el sector público tiene que apropiarse. El sector público creo que de alguna manera se ha apropiado, en gran parte, vía impuestos muy suficientes, las retenciones lo son, las retenciones combinadas con regalías hacen que haya una especie de sistema de coparticipación de la renta petrolera también muy suficientes. La apropiación de la renta de la soja vía retenciones también es muy suficiente, pero se hace. Yo te diría que no veo por ese lado, veo sí un estilo argentino, pero veo una apropiación. Por el lado del gasto, efectivamente uno podría pensar que se pueden hacer unas cosas, pero no quiero adelantar.
Hacemos una última pregunta antes de cerrar el fondo. Recuerdo que se presenten por favor antes de preguntar. Gracias. Buenas tardes, soy el contador Castañeda del SENASA. He visto pasar 2 siglos tecnológicos en mi vida. Tengo 46 años de trabajo en el SENASA, así que mi pregunta es si no hay en las altas tasas que se cobran de impuestos algo perverso con la evasión. Porque evado, tengo altas tasas. Porque tengo altas tasas, evado. O al menos es lo que yo puedo ver desde mi experiencia en la parte sanitaria. Ocurren hechos motivados por la evasión. Como no se ha hablado de ese tema y estamos hablando de temas tributarios, ahí apunta mi pregunta. Sí, sí, tal cual, no hablé de temas de evasión y creo que es importante. La América Latina, si somos campeones del mundo en algo, también somos campeones del mundo en términos de evasión. Tiene distintas explicaciones. La economía informal en América Latina es la más alta del planeta. Todas las mediciones mundiales de informalidad, la que América Latina es la más alta. La informalidad, uno podría pensar que la informalidad, asociarlo con un informal con un no ciudadano fiscal, es una aproximación. Entonces, claramente, América Latina tiene tasas muy altas. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante reciente sobre... hay muchos cálculos de evasión en el IVA, que es relativamente fácil. Uno lo que mira es la matriz insumo-producto, ¿no? La mira de consumo, pero la matriz insumo-producto, sacarlo del desagregado. Entonces, porque la base disponible, ¿cómo se hace un cálculo de evasión? Lo que uno tiene que hacer es tener una base tributaria, una recaudación potencial versus una recaudación efectiva y sacar las diferencias. ¿No? Entonces, esto es lo que podría recaudar, esto es lo que recaudo, sacar la diferencia, eso es evasión. En realidad, ahí pueden entrar temas de ilusión, pero déjenme ser un poquito grosero. Eso es relativamente fácil, esa base tributaria potencial es relativamente fácil de hacer en términos de IVA. No es fácil en el impuesto a la renta. ¿Cuál es el agregado en las cuentas nacionales de la renta? Y es el excedente, quizás uno puede agarrar el excedente bruto de explotación, ¿no? No sé si lo tenés, pero es un residuo del excedente bruto. Entonces nosotros hicimos un trabajo para varios países, calculando con una metodología común, y nos da que el impuesto a la renta en América Latina tiene una evasión de entre 60 y 40%. Que menos, la menor es en México y Chile, que es alrededor del 40%. La mayor es en Guatemala, que es 60%. Esto es el doble de lo que se ve en el IVA. Y sí, efectivamente, en algún punto debe existir. La gente habla de la curva de Laffer, vos habrás oído hablar de la curva de Laffer, ¿no? La curva de Laffer es aquella en la cual hay una alícuota en la cual a partir de esa alícuota la recaudación en vez de subir baja. Es un poco desconfiado. Eso en los 80 en la Argentina justificó varias, 80-90, justificó varias reformas tributarias, ¿no? Pensar que uno podía bajar alícuotas y que aumentaba la recaudación, no pasó. Baja la alícuota, pero baja la alícuota y baja la recaudación. Y se sintió a nivel del gobierno central, a la provincia, y estaban todos yo buscaría maneras de combatir la evasión más complicadas, de más largo aliento, de intercruce de datos, de colaboración entre administraciones tributarias, no pensar que existe una fórmula mágica que baja alícuotas. Debe haber un punto, efectivamente, si uno tiene una alícuota del 90%, en ese punto el premio por evadir es tan alto que la gente no es capaz de cruzar un charco, de cruzar un río, pero si no, América Latina no está en esas alícuotas. Con lo cual, yo creo que efectivamente, le agradezco la pregunta porque el tema de evasión no lo hablé,
entendemos. En ese punto quiero hacer énfasis en 3 cosas. ¿Por qué el sector público no cumple con sus funciones en América Latina? Por un lado, porque recauda poco y mal. Por otro lado, porque gasta, porque la composición de gasto no fue la adecuada. Y por el otro, porque tiene altísimas tasas de evasión. Esas son las 3. Si uno me pregunta rápidamente por qué los sectores públicos no cumplen con las funciones a la más breve, yo diría estas 3. Así que agradezco la pregunta, no obstante, creo, eso sí, dejo dudas sobre la efectividad de una baja en las tasas, ¿no?, en las alícuotas como una manera de combatir la evasión. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido más que clarificador la conferencia y las respuestas a las preguntas que ustedes han cuestionado después de la conferencia. Creo que en principio vamos a darle un caloroso aplauso a Juan Pablo Jiménez. Y antes de